Hola, ¿qué tal comunidad? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y soy Simulation Community. En el día de hoy hablaremos de la polémica que ha estado creciendo durante los últimos meses con respecto a dos videojuegos. Estamos hablando de Need for Speed Mobile y Car X Street, así que si no quieres perderte esta gran polémica, acompáñame a lo largo de este video, que te explicaremos y te daremos nuestro punto de vista. Así que empecemos. Durante los dos últimos meses, en la comunidad de videojuegos de automóviles se ha abierto cierta discusión, la cual terminó en polémica. Y es que por una parte los seguidores de la saga Need for Speed y por otra los seguidores de Car X Street se han puesto a comparar los dos videojuegos para encontrar el mejor. Y es que vamos a explicar unas cosas para que todo quede claro. Si bien la compañía Tencent está bajo el desarrollo del futuro Need for Speed, no quiere decir que el videojuego será malo. Y es que muchas personas critican los gameplays filtrados, los cuales son una beta cerrada y no muestran un producto finalizado o en condiciones para darlo a conocer oficialmente al público. Y es que estos gameplays fueron muy criticados por su estilo, muy arcade. Si bien la saga de Need for Speed nunca se caracterizó por simular algo, en cambio, la saga es de las pocas que nos dan rapidez y frenetismo al conducir, desde uno de sus lanzamientos más recordados, como vendría siendo Need for Speed Most Wanted. Ejemplo de ello es el videojuego para móvil, que tiene ciertas características que han tenido títulos anteriores. Uno de los ejemplos más criticados vendría siendo las polémicas líneas de dirección que podemos ver en el Most Wanted y también podemos ver en la versión móvil. Y es que este punto es muy comparado con Car X Street, ya que este videojuego cuenta con este mismo tipo de señalamientos y hacen pensar que este videojuego suele ser una copia o el directo competidor de Need for Speed. Otro punto que también es muy comparado por ambas comunidades es el tema de conducción y mundo libre. Si bien los videos filtrados de Need for Speed nos dan a conocer que sí tendremos un mundo libre, al igual que Car X Street, no podemos juzgar de misma manera ambos videojuegos, ya que conocemos una gran parte del mapa que estará en la versión Android de Car X Street, y por otra parte, de Need for Speed solo tenemos unos cuantos videos y fotos. Ahora, ¿se parecen ambos juegos? Mi respuesta es sí. Pero hay que tener en cuenta que comparten el mismo nicho, pero sus temáticas por parte de los desarrolladores están muy diferentemente marcadas. ¿Cómo si, Aaron? Les explicaré. Car X Technologies busca acercarse un poco más a simular algo que hemos visto en sus anteriores videojuegos, los cuales tienen temáticas de drift, rally, y por otra parte los desarrolladores de Tencent buscan atraer ese mismo aire de la saga que enamoró a muchos jugadores. Y cabe aclarar otra cosa, es que he visto que muchas personas comparan Need for Speed Mobile con el Need for Speed Most Wanted, y es que esto no tiene nada que ver. Y es que preguntándole a muchas personas consideran que se parece más a un Need for Speed Heat, ya que al ver los videos filtrados le recuerda más a este videojuego. Y en los foros de la comunidad muchas personas también creen que este videojuego está inspirado en Need for Speed Heat. Hay también los que no faltan, los que lo comparan con el próximo lanzamiento de Need for Speed. Así es, estamos hablando del Need for Speed Outbound. Y es que ya he visto a algunas personas fanáticas de Car X Street basándose en que no se parecen nada para lograr desprestigiar al otro videojuego. Como siempre he dicho, no solo vale tener una opinión, sino también saber de lo que estás opinando. Para mi punto de vista y analizando de una manera más profunda los dos lanzamientos, es que sí, los dos son competencia directa y los dos nos mostrarán dos experiencias de juego algo distinta, ya que queda en cada jugador cuál elegir. Por mi parte, la conducción arcade de Need for Speed no suele ser de mi gusto, y por esa parte me inclino más por Car X Street. Ahora solo queda ver cuál será el mejor videojuego, porque algunas veces lo que vemos no suele ser el producto final y podemos llevarnos alguna decepción. Les recordamos que tenemos la opción para convertirse en miembros del canal y también la opción de gracias, lo cual apoyaría monetariamente a Simulation Community. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden que les habló Aaron y este es Simulation Community, uniendo comunidades.